Hola amigos, mi nombre es Selena Ruiz y quiero hoy hablaros de lo que es para mí muy importante, como es el tarot. Como todos bien sabéis, en el mundo del tarot hay varias barajas y hoy la verdad me apetecía transmitiros cuál es el significado de la baraja gitana. Creo que algunos de vosotros ya conoceréis lo que es la baraja gitana, otros desconoceréis el mundo de la baraja gitana, pero para mí es una de las barajas más importantes y por el cual me apetece que conozcáis. Os voy a mostrar cuál es el libro y quién es la autora de la baraja que tengo aquí, de este fantástico libro, que es Svetlana Alexandrova-Tukov. Esta escritora nos regaló este fantástico libro donde explica paso a paso cuáles son los orígenes de esta baraja, donde se fundó, y nos explica su fantástica historia y cómo está relacionada con el mundo del tarot y sobre todo con esta baraja. Yo, a modo muy general, queridos amigos, voy a explicaros un poquito cuál es el origen de esta fantástica baraja y de su procedimiento. Esta baraja proviene de la antigua Rusia del siglo XIX y la utilizaban los gitanos rusos. Como todos bien sabemos, los gitanos eran personas que eran muy famosas a la hora de predecir el futuro y de su buena aventura. Los gitanos les gustaba reunirse en familia a predecir el futuro y ellos siempre entre semana utilizaban la baraja para predecir y para alertar a los familiares de los posibles problemas o inconvenientes que podían tener en su vida. En aquella época, queridos amigos, aquellas personas estaban muy conectadas con el mundo de la naturaleza, el mundo natural, con el mundo espiritual, y era muy favorable para las familias reunirse en el entorno de aquellas casas y juntarse a predecir la aventura a alguno de los familiares. La persona se sentía en ese momento afortunada, ya que también los familiares opinaban sobre lo que las cartas decían. De esa manera conseguían encontrar una solución, prevenir riesgos o ver un poquito cuál iba a ser su destino y, por tanto, tomar las riendas de su propio destino. Como podéis comprobar, estas cartas, aparte de ser muy coloridas, muy alegres, estas cartas, sus dibujos, están conectados con la naturaleza. Son unas cartas muy poderosas porque nos transmiten al mundo de la naturaleza, al mundo animal. Estas cartas tienen mucha energía, sobre todo nos develan cuál es nuestro poder psíquico y por tanto podemos ayudarnos a nosotros mismos a predecir qué es lo que nos va a pasar, que era lo que hacían los gitanos rusos en aquellos tiempos. Os voy a hablar un poquito, queridos amigos, de qué son las cartas. Como podéis comprobar, son láminas, son 25 láminas, que entre estas 25 láminas forman 50 figuras. Cada figura tiene 4 posiciones, en la cual cada posición nos indica una buena aventura. Estas cartas, todos sus símbolos, están relacionados con símbolos de la naturaleza, símbolos animales y símbolos del cristianismo. Todos ellos, en conjunto, forman un dibujo que acaban diciéndonos nuestra buena aventura. Lo que sí me gustaría, amigos, es comentaros en qué momento es apropiado el consultar las cartas, el consultar el tarot. Cuando consultamos el tarot o consultamos la buena aventura, tenemos que tener claro qué queremos consultar. Esa es la parte primordial de cuando nos dirigimos a la baraja gitana. ¿Qué queremos? ¿Qué nos apetece saber? ¿O qué problema tenemos que nos apetece orientación? Cuando nos sentamos ante una baraja a que se nos diga el futuro, tenemos que estar tranquilos, muy confiados y sobre todo muy receptivos. Ya que, queridos amigos, en aquellos tiempos los rusos y las personas que vivían en el siglo XIX, que estaban en contacto con esta baraja, tenían la mente mucho más abierta, aunque es curioso, mucho más abierta que nosotros actualmente. En aquellos tiempos ellos sabían que el predecir la buena aventura no significaba que era un hecho que debías dejar de ocurrir en tu vida, sino las cartas, como buen ejemplo, aquí sí que voy a recurrir al ejemplo que pone nuestra querida Svetlana, el ejemplo que pone de un piloto. Nos cuenta como una pequeña historia de un piloto que lo voy a poner de ejemplo.
Cuando un piloto va a preparar su vuelo, necesita ver pues el tiempo, cómo va a estar, si va a haber tormentas, si va a ser favorable o no va a ser favorable. Y dependiendo de del tiempo que haga, ese piloto decide su ruta. Aun sabiendo el destino donde se va a dirigir, él decide su ruta. Pues queridos amigos, nuestra vida es lo mismo. Sabemos hacia dónde queremos dirigirnos. Y las cartas, lo único que nos dicen es si nuestra ruta va a ser favorable, si vamos a encontrarnos obstáculos o por lo contrario tenemos, digamos, el viento a nuestro favor. Pero cuando hablamos con las cartas tenemos que estar abiertos en nuestra mente para luego tomar decisiones, porque lo que nos dicen las cartas nos sirve como guía. Las cartas nos ayudan a guiarnos y evidentemente si sabemos en las cartas y nos previenen de un peligro o de un obstáculo, saberlo y saber tomar la decisión adecuada para no chocarnos con ese obstáculo. Entonces tenemos que estar expuestos que las cartas no nos dan una solución, nos dan una guía. La solución está en nosotros mismos, porque como bien decían los gitanos rusos, y yo lo sigo manteniendo hoy en día, todos tenemos lo que llamamos el libre albedrío. Somos personas que tenemos la gran capacidad de poder elegir. No tenemos que conformarnos ni con nuestro destino ni con nuestra vida. Y esta fantástica baraja nos ayuda a descubrir cómo está nuestro destino y por tanto cómo tenemos que trabajar nuestro destino para llegar a tener la vida que todos queremos. Esta baraja es una baraja muy importante. Os voy a decir, queridos amigos, para mí, qué diferencia tiene esta baraja de las demás barajas de sistemas adivinatorios, como es el tarot marsellés, tarot de ángeles, como muchos tarots que hay. Esta baraja es especial, porque la diferencia entre esta baraja y las demás barajas, primero, es una baraja que podemos utilizar con nosotros mismos. Podemos echarlas en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Podemos echarla solos, podemos echarla acompañados. Es una baraja que tiene un potencial increíble en cuanto a nivel espiritual y en contacto con la naturaleza. Porque nos hemos olvidado hoy en día, con esta sociedad que tenemos, nos hemos desconectado de lo que es realmente nuestro lado primitivo, de lo que realmente somos. Porque nosotros venimos de la naturaleza, somos naturaleza y no dejamos de ser animales. Y esta baraja así nos lo dice. Tenemos que conectarnos y respetar la naturaleza, porque ella nos puede ayudar. Y hoy en día se nos ha olvidado todo eso, que es lo que esta baraja nos transporta, es lo que esta baraja nos dice. Para mí es poderosa, es una baraja que ayuda. Yo os recomendaría, porque estaréis preguntando, ¿cuándo es el momento de echarnos las cartas con esta baraja? ¿En qué momento? Pues sí, queridos amigos, el buen momento es cualquier momento, pero sobre todo cuando tengamos claro qué queremos preguntar. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar un negocio, hay un proyecto, no sabemos si va a salir bien o mal ese proyecto. Cuando queremos ser padres, cuando queremos tener alguna unión, comenzamos alguna relación. Incluso también la podemos utilizar cuando comienza un nuevo año, en Nochevieja, Año Nuevo, para que las cartas nos hagan una predicción de cómo va a ser ese año. Pero queridos amigos, nosotros tenemos que estar, como he dicho antes, libres de pensamiento, sabiendo que las cartas nos van a decir cómo está el camino. Nosotros tenemos que trabajar ese camino. Esa es la ayuda que las cartas nos entregan. Queridos amigos, para mí esta carta, como veréis, esta baraja es muy importante y me gustaría que todos la compartierais conmigo y me gustaría explicaros cómo trabajar este tarot.